Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia titulada Enseñar a distancia el lenguaje jurídico y su traducción inglés-español. El objetivo de esta ponencia es describir el proceso de creación e implementación de materiales didácticos en línea para la asignatura Traducción Jurídica BA, Inglés-Español, de la Licenciatura en Traducción de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Este curso servirá como material de apoyo para la clase presencial de la materia y la finalidad es que los alumnos y las alumnas tengan acceso fuera del salón de clase a las diferentes actividades que se propondrán en línea, de modo que puedan complementar su formación como traductores y traductoras jurídicos con los ejercicios expresamente diseñados para ello. La traducción adquiere una especial importancia en este mundo globalizado, en este mundo cada vez más microespecializado, y la profesión del traductor se convierte en un elemento indispensable para hacer posible la comunicación en una sociedad caracterizada por la diversidad lingüística y cultural. México no está alejado de este incremento de la demanda de servicios de traducción. El instante que intercambio comercial, migratorio, cultural y político, entre otros, que existe entre nuestro país y los Estados Unidos, principalmente, y otros países como Canadá, vuelve imperiosa la necesidad de contar con una buena oferta de formación de traductores profesionales. La necesidad de profesionalización de la traducción ha llevado a la creación de programas de formación de traductores desde la segunda mitad del siglo XX, cuando surge también la necesidad de legitimar la traducción como disciplina. El estudio de Holmes de 1972, The Name and Nature of Translation Studies, representa un primer intento de definir los estudios sobre la traducción como una disciplina independiente y propone la denominación de Translation Studies. Los estudios de traducción en español o la traductología, la nueva disciplina, se reafirma y se consolidan los diversos planteamientos teóricos y prácticos que surgen en los años posteriores y que forman parte del plan de estudios de muchas universidades. La oferta académica se ha multiplicado y se ha especializado en áreas muy específicas como la traducción jurídica, científica, económica, médica, audiovisual. No obstante, este contexto de la oferta educativa, de la oferta académica en traducción, difiere de un país a otro, de un continente a otro, tal como se puede ver en esta tabla que presentamos aquí. Los estudios de traducción conocen un auge y se siguen fortaleciendo, sobre todo en Europa, Estados Unidos y Canadá, mientras que en México la disciplina no se ha desarrollado completamente. Por eso, nuestra sociedad necesita cada vez más consolidar el campo de los estudios de traducción en su vertiente investigadora y profesional. En México, la oferta educativa aumentó en poca medida a partir de 1980, cuando se crea la primera licenciatura en traducción en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, contando hasta la fecha con 9 licenciaturas en distintas universidades públicas y privadas. Mencionamos que solamente 3 universidades públicas, es decir, la Universidad Autónoma de Baja California, la ENALT de la UNAM y ENES León, cuentan con la licenciatura en traducción, mientras que las otras universidades son de carácter privado. En cuanto a las maestrías, contamos con 4 maestrías que ofrecen alguna materia, alguna asignatura en traducción jurídica, y en cuanto a los diplomados, también contamos con 2 diplomados que sí son totalmente de carácter jurídico, que es el diplomado en traducción inglés-español de la OMT y el diplomado en traducción jurídica inglés-español a distancia, que se ofertará en la ENALT a partir de agosto 2022, mientras que los demás cursos y diplomados sí tienen algún módulo de traducción jurídica. Como podemos observar, la oferta educativa es muy escasa en un país con alrededor de 120 millones de habitantes. Según el censo de 2010, 12 millones de mexicanos viven fuera de México, de los cuales 97% radican en los Estados Unidos. Según la encuesta de la Fundación de Italia Moraita de 2017, se demuestra que solo un 17% de profesionales afirman haber estudiado, haber cursado al menos 120 horas para su capacitación como traductores, un 13% cursaron una licenciatura en traducción y un 7% cuentan con un programa de posgrado en traducción de maestría o doctorado.
Para la creación de este material didáctico nos basamos en dos encuestas que se realizaron dentro del Departamento de Traducción e Interpretación de la ENALT. La primera encuesta se realizó en 2014 en el marco de la elaboración del plan de estudios de la licenciatura en traducción de la misma escuela y los resultados mostraron que las principales lenguas extranjeras que más se traducen es la combinación lingüística inglés-español. En cuanto a los principales tipos de textos que más se traducen, el primer lugar lo ocupa la traducción de textos jurídicos. Esto nos dio pie a realizar una segunda encuesta en 2016 que tiene como objetivo sistematizar los géneros jurídicos que más se traducen en México. Se encuestaron 133 sujetos, de los cuales un 44,36% cuentan con más de 10 años de experiencia en traducción. Y aquí presentamos los resultados. Los principales documentos que más se traducen en México son los documentos registrales y académicos, que ocupan alrededor de un 45%. Luego están seguidos de los documentos del derecho societario, que son actas constitutivas, con un 35%, los documentos del derecho procesal penal un 13% y los documentos del derecho procesal civil un 7%. Para la realización del material didáctico nos basamos en los modelos de formación de traductores por competencias de Hurtado-Albir, el modelo de Borja de enfoque por tareas aplicado a la enseñanza de la traducción jurídica en un entorno virtual. De esta forma, la enseñanza se centra en los procesos de aprendizaje e incorpora todos los elementos del diseño curricular, competencias, contenidos de aprendizaje, progresión, actividades, modalidad virtual, también expuesto en Galán Mañas en su tesis doctoral de 2009. Para la creación del curso, partimos, por un lado, de una aproximación teórica y, por el otro lado, por la aproximación práctica mediante las encuestas que se realizaron dentro del departamento. Esto nos permitió elaborar unos contenidos de aprendizaje basados en las competencias específicas de traducción, metodológicas, estratégicas, extralingüísticas, contrastivas, profesionales, textuales, en las áreas formativas mencionadas por Borja, que son los conocimientos sobre el mercado laboral, el dominio del campo temático, clasificación de los géneros y subgéneros jurídicos, dominio de las fuentes de documentación, dominio de la terminología jurídica y, por último, la reformulación en la lengua meta de los géneros seleccionados. Dado que se trata de un material didáctico en línea, nos basamos también en el modelo del diseño inverso que parte desde la identificación de los resultados deseados, es decir, desde los objetivos, para que luego se determine la evidencia aceptable y luego se crean o se planifican las actividades en función de los objetivos deseados. Con base en los supuestos teóricos que presentamos y los prácticos, realizamos una página web que alberga la unidad didáctica que proponemos. Esta página web la voy a presentar a continuación. Está dividida en 5 rubros. La primera, que es sobre qué es la traducción jurídica, luego una rúbrica práctica, llamada Practicar, luego una rúbrica de evaluación, cómo evalúo algunos sitios de interés y los participantes en el proyecto de investigación. Partimos de la definición sobre la traducción jurídica, consideramos las definiciones más relevantes. También hicimos una descripción del lenguaje jurídico mediante un esquema. Este esquema se puede descargar aquí por el botón descargar. Presentamos las principales características de este tipo de lenguaje, cómo se da la comunicación especializada, cómo es el discurso especializado y luego presentamos los rasgos léxico-estilísticos del español jurídico. También este esquema se puede descargar por si la quieren tener en su casa, pegada en la pared y ver cómo se clasifican estos rasgos del español jurídico. Aquí presentamos a los rasgos del inglés jurídico con la definición y algunos ejemplos también, de forma muy esquemática para que sea muy claro cuáles son los rasgos o cuáles son las características de este tipo de traducción. También consideramos importante mencionar la traducción certificada por perito traductor, dado que muchos de estos documentos o la mayoría de los documentos que se traducen en México son documentos registrales y académicos que requieren de traducción certificada o traducción oficial. Para saber más, también agregamos alguna lista de los dobletes y tripletes más conocidos en inglés, así como de las preposiciones sufijadas y su traducción al español. Aquí una breve bibliografía y ya después de tener esta parte
teórica o adquirir estos conocimientos teóricos, el alumno puede ir a la parte de a practicar y justamente realizar los ejercicios que proponemos desde la preposición sufijada. Luego también traducir, les proponemos traducir estas preposiciones sufijadas al español, ¿no? En función de unos contextos determinados. Aquí se pueden ver los contextos de uso, ¿no? Y ya el alumno puede seleccionar la opción que considere adecuada para ese contexto en particular. Un ejercicio también sobre los dobletes y tripletes, ¿no? Ellos pueden seleccionar en función también de los enunciados propuestos, dobletes, tripletes, preposición sufijada, los dos enunciados, el otro enunciado. También ejercicios sobre la voz pasiva, que estas son evidentemente unas características de la traducción jurídica, ¿no? También el alumno puede seleccionar la traducción de los enunciados propuestos. Luego las frases estereotipadas y arcaísmos, que buscar en Internet el significado de las siguientes frases para considerar en futuras traducciones jurídicas. A través de este ejercicio, el alumno puede ir a buscar fuera información complementaria de esta página o de esta propuesta de ejercicios. También se les pide identificar los términos arcaizantes y escribir un par de sinónimos, ¿no? Aquí está el término, el sinónimo. ¿Sí? A través de este fragmento. Y los últimos 3 ejercicios los centramos en la práctica de traducción, en la cual les encargamos una traducción peritada, o sea, con certificada, de un acta de nacimiento, ¿no? También que consideren la leyenda para la traducción certificada. Ellos pueden descargar aquí el acta de nacimiento, si hacemos clic, se descarga el acta de nacimiento y luego pueden ver una propuesta de traducción que realizamos nosotras mismas, las participantes del proyecto, y que ellos también, una vez que realicen la traducción de su variante de traducción, puedan ver si esta coincide con la variante propuesta por las maestras o no. También le ofrecemos alguna guía de traducción de textos académicos que hay que considerar, ¿no? Porque el siguiente ejercicio es sobre la traducción de un título universitario con la misma dinámica. Ellos tienen que descargar el título universitario, luego realizar la propuesta de traducción, luego pueden ver la propuesta de traducción y aquí, ¿no? Mantenerle el formato original en la mayor posible, ¿no? Algunas recomendaciones para este tipo de textos. También le proponemos un texto sobre derecho societario y aquí también se pueden descargar y ya luego ver si su propuesta coincide o no coincide con la propuesta de las que nosotras realizamos. En el último ejercicio, los alumnos y las alumnas tienen que buscar en Internet un texto jurídico en inglés y realizar la traducción al español y pueden elegir algún texto jurídico, un género jurídico que vimos en las actividades o algo nuevo. ¿Esto qué implica? Esto implica, según los anillos de conocimiento del modelo de diseño inverso, es que el alumno ya tiene el conocimiento suficiente para poder ir a identificar un género jurídico y luego realizar la traducción. Proponemos una rúbrica de evaluación en la parte cómo me evalúo. Esta rúbrica se puede descargar y el alumno, en función de su experiencia en traducción, puede ver si fue excelente, si fue buena, regular o no tan buena o mala. Aquí está la propuesta de esta rúbrica de evaluación. En la siguiente categoría mencionamos algunos sitios de interés, que son los diplomados, algunos másteres, maestrías en traducción jurídica, algunas páginas de agencias de traducción que ofrecen también información información teórica sobre la traducción jurídica o también explica ciertos términos, como es esta página de traduccionjurídica.es, algunos diccionarios también, como es el diccionario de Javier Becerra, y por último somos nosotros las participantes en este proyecto que se llevó a cabo durante un año.
¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Consideramos que esta propuesta didáctica responde a los retos de una sociedad caracterizada por la globalización y el uso de nuevas tecnologías de la comunicación e información e intenta cumplir con los criterios de calidad para cursos de formación de traductores en línea. Las actividades multimedia permiten al usuario adquirir conocimientos sobre los rasgos más comunes de los textos jurídicos en español e inglés y evaluar sus traducciones con la rúbrica propuesta. Consideramos que el alumno puede reflexionar más sobre su propio proceso de traducción. Cabe mencionar que esta página web fue enviada a la RUA, que es la Red Universitaria de Aprendizaje, y esperemos que pronto los encargados de RUA puedan ponerla a disposición de todas y todos. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, aquí está mi correo, ioana.corne@enalt.unam.mx. Muchísimas gracias.